días, hermanos, bendiciones. Volvemos a la escuela dominical, volvemos a las reuniones en la mañana. Damos gracias al Señor por el día que nos ha tocado hoy también, día soleado y no hace tanto calor, así que ideal para poder estar en la iglesia y poder alabar a nuestro Dios. Muy bien, quizás alguno de ustedes se acuerda que es la carta, la epístola que estamos estudiando los domingos por la mañana. Eso fue hace aproximadamente 2 meses, la última vez que estudiamos esta carta. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué carta estamos estudiando? Bueno, sí, es la que está ahí en el banner, obviamente. Si no se acordaban, ahí está, escrito. Muy bien. Es la epístola a los Romanos. Y ahora la pregunta que voy a hacer es un poco más complicada, más difícil. ¿Cuántos se acuerdan de todo lo que vimos hasta ahora? Bueno, ahí ya está un poco más difícil de contestar. Entonces lo que vamos a hacer hoy, como hace 2 meses que no vemos esta epístola, obviamente por razones obvias, vamos a ver un repaso de las cosas que hemos visto, capítulo 1, capítulo 2, la introducción, y cerrando con capítulo 2 del versículo 12 hasta el versículo 16, que cierra la idea de lo que es esta introducción, este segundo tema también de la epístola, esta segunda parte que nosotros hemos dividido en distintos puntos, ¿está bien? Y yo les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, vamos a estar viendo algunos pasajes, algunos versículos ahí, y también en capítulo 2 vamos a ver los primeros versículos. El título del mensaje de hoy es que aún las buenas personas necesitan el Evangelio. Aún las buenas personas necesitan el Evangelio. Y esa es una de las preguntas que nos hacemos, que nos vamos a hacer hoy, y es una de las respuestas que Pablo le da a los romanos, habiendo ellos ya creído en el Evangelio, pero como si quedara alguna duda, o como si era necesario que los romanos supieran esto para poder compartir el Evangelio también con aquellas personas que, podemos decir, eran buenos padres de familia, esas personas que no le habían hecho mal a nadie, que decían ser buenos. Entonces el Evangelio también era necesario para ellos. Pero vamos a ir ahora en retrospectiva para ver este resumen, y si nosotros pudiéramos resumir este capítulo y un poco más del capítulo 2 en 3 frases, todo lo que hemos visto ya de la epístola, lo que hemos estudiado, diríamos que esta es una epístola que fue escrita por alguien que portaba el Evangelio de Dios y que quería comunicarlo a todas las personas. Es una epístola de alguien la escribió, ese es el apóstol Pablo, que estaba portando en sí el Evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios, pero que además quería comunicarlo. Eso es lo que vemos en los primeros versículos. Él no solamente tenía el Evangelio, creía en el Evangelio, sino que también quería comunicar el Evangelio a otras personas. Esto es algo que a nosotros nos exhorta porque estamos en la iglesia, hemos creído en el Evangelio hace mucho tiempo quizás, somos creyentes, somos nacidos de nuevo, pero no está el mismo sentir que tenía Pablo en nosotros muchas veces, que era de poder comunicar a otros ese mensaje que él tenía. Ese podemos decir la primera frase. Pero también de lo que hemos visto es que en este libro, en estos capítulos, el Evangelio se presenta como el poder de Dios para salvar a las personas. El Evangelio se presenta como el poder de Dios para salvar a las personas. No hay otra cosa que pueda salvar a las personas de sus pecados que creer en el Evangelio. Y es donde nosotros vemos acá en capítulo 1 que se presenta de esta forma el Evangelio, poder de Dios. Y lo tercero que podríamos decir de estos versículos que hemos visto hasta ahora es que todas las personas, tanto los grandes pecadores como así también los moralistas o los pecadores moderados,
necesitan el Evangelio. Son dos grandes grupos de personas que hasta ahora hemos visto que eran gentiles, o sea, no eran judíos, pero que algunos eran tremendos pecadores por los pecados que Pablo nos enseña, pero otros que no eran así, porque juzgaban a aquellos grandes pecadores, a los que hacían pecados muy reprobables. Juzgaban a ellos porque ellos se sentían superiores y se sentían más limpios, más buenos que estos grandes pecadores. Esos son los moralistas o los pecadores moderados. Ahora, quisiera entrar entonces en este breve resumen y ver tres puntos que hemos dado. El primero tiene que ver con el escritor y los lectores. El escritor y los lectores, vamos a ver ahí la primera diapositiva. Ese es el resumen de todo lo que vamos a ver, Dios mediante, en esta epístola. Pero la segunda diapositiva dice el escritor y los lectores. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nos habla de estos dos temas, dos grandes temas, dos grandes divisiones. Lo primero, Pablo se presenta. Se presenta Pablo como dice ahí en versículo 1, si ustedes quieren acompañarme en la lectura, Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo primero que vemos es al escritor. El escritor se presenta, el escritor dice quién es y dice qué es lo que él tiene para comunicar, para qué él ha sido apartado. Lo primero que vemos es que es un siervo de Jesucristo. Eso es lo que vimos ya hace un tiempo atrás. Él es un esclavo. La palabra siervo, traducida, sería un esclavo. Aquella persona que estaba en la casa de su amo, pero no podía salir. No era un jornalero, no era una persona que cumplía su trabajo y que al final del día se iba a su casa. Este era un esclavo. Y Pablo dijo, yo soy, Pablo, un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y ese es un título que algunos pensarían que es un título muy bajo. Es una profesión muy baja. Alguien que era un esclavo estaba en la parte más baja de la sociedad, en Roma y en la antigüedad. Sin embargo, un comentarista dice así, un siervo de Jesucristo, no un esclavo cualquiera, un esclavo de Cristo, es un título más alto que el del rey del mundo. Si alguien pudiera decir, soy el rey del mundo, gobierno todas las naciones que hay en la tierra y todos me rinden cuentas a mí, ese título sería aún menor que ser un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviendo, si es que somos siervos de Jesucristo, a aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que además vino a morir en la cruz por nuestros pecados y que nos salvó de nuestros pecados con su sangre, nos limpió con su sangre. Entonces, estamos delante del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad de Dios. Si somos siervos de Jesucristo, Pablo dijo, soy siervo de Jesucristo. Y eso es un título mayor que el rey del mundo. Pero, así como un siervo en la antigüedad, un esclavo en la antigüedad, podía estar de acuerdo con su amo en su trato, en los trabajos que le asignaba, pero también podía estar en desacuerdo y podemos ver que no todos los esclavos estaban contentos en la casa de su amo, pero había algunos que sí lo estaban y estaban muy conformes con su amo. ¿Saben lo que hacían en la antigüedad? En Israel había una ley, que cada esclavo que estaba a gusto y quería estar con su amo y quería continuar estando en la casa de su amo, lo que hacía era lo llevaban a la puerta de la ciudad y allí le agujereaban la oreja. Y eso era la señal de que ese esclavo iba a estar de por vida y no iba a salir nunca más de la casa de su amo. Ustedes pensarán, había que estar loco para hacer eso. ¿Quién no querría ser libre? ¿Quién no querría poder volver a tener libertad y hacer lo que uno quisiera? Pero había amos que eran excelentes y había esclavos que amaban a sus amos. Y este era el caso de Pablo. El caso de Pablo era aquel esclavo
que quería estar de por vida sirviendo a su Señor. Ojalá nosotros podamos decir lo mismo. Podamos decir, yo quiero servir a Cristo, quiero ser siervo de Jesucristo como Pablo, pero también quiero servirle por siempre. Que no haya una fluctuación en nuestro servicio hacia Él. Que no haya tiempo donde nosotros servimos a Cristo y otros tiempos donde servimos a nuestra propia carne, a nuestros propios deseos. Servimos a este mundo. El creyente debe ser un siervo de Jesucristo, así como lo era Pablo, a la altura que era Pablo. Ahora, lo segundo que vemos de Pablo, del escritor, es que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Y esta es la imagen de un hombre o una mujer, alguien que hacía un trabajo, una tarea específica. Aquel trabajador que tiene una tarea. ¿Algunos de ustedes trabajan? Sí, sé que sí es así. Y seguramente su jefe le ha asignado una tarea, ¿no? Vos sos bueno para hacer esto. Entonces te voy a poner acá y vos vas a cumplir con esta tarea. Este es tu trabajo. Y estamos apartados de nuestros compañeros quizá porque nuestros compañeros tienen otra tarea asignada, ¿no es cierto? Bueno, Pablo había sido separado, apartado para una cosa, para el Evangelio. Cristo, cuando se le presentó a él, lo llamó allí en el camino a Damasco, ya tenía algo preparado para él. Te voy a apartar para predicar el Evangelio a los gentiles. Esa era su tarea. Era el de anunciar las buenas nuevas de parte de Dios a las personas. Y alguno pensará también, bueno, esto es un trabajo. ¿Es un trabajo ser apartado para el Evangelio, predicar el Evangelio? Quizás nosotros lo tomamos como algo que complementa nuestra vida, ¿no? Nosotros estamos apartados en nuestro trabajo para hacer nuestro trabajo secular. Y de repente decimos, bueno, también voy a predicar el Evangelio, ¿no? También voy a dar testimonio. Cuando pueda, voy a predicar el Evangelio a mis compañeros, a mis vecinos, a mis familiares. No era el caso de Pablo. El trabajo de Pablo era predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Y él había sido separado para eso, de hecho lo había cumplido al pie de la letra. Su Señor le podía decir, bien, buen siervo fiel, porque has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, él tenía el mensaje de las buenas noticias de Dios. Y hemos dicho en su momento que esta era las buenas nuevas de Dios a la humanidad. Hoy en día tenemos muchas malas noticias. ¿Han prendido el televisor últimamente? ¿Han prendido el televisor el viernes? ¿El jueves? Bueno, el viernes cuando uno prendió el televisor yo me enteré a la noche. Había malísimas noticias, ¿no es cierto? Hay una ciudad, Buenos Aires, allá en Bahía Blanca, que hubo una tremenda inundación. Cuando yo me enteré de esa noticia había 6 personas que habían fallecido. Ayer había 13. Y todavía están buscando personas. ¿Son buenas noticias? El mundo está lleno de malas noticias. Uno no quiere ni siquiera empezar a buscar en internet ahí en los diarios para no volverse loco, ¿no es cierto? Mejor no escuchar. Pero dentro de todas esas malas e inquietantes noticias, Pablo tenía la buena noticia. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos la buena noticia para dar al mundo. Aunque el mundo da noticias tristes, los creyentes pueden dar buenas noticias, que es las buenas noticias de Dios, el Evangelio. Él había sido separado para proclamar la buena noticia que Dios comunica. ¿Y qué era esa buena noticia? Que la muerte de Cristo había sido suficiente para que Dios pudiera perdonar los pecados de cada una de las personas que creían en Él. Esa es la buena noticia. En resumen, obviamente. Y esa es la buena noticia que nosotros podemos también comunicar. Ahora, vamos a ir a los lectores, los romanos, punto B. Los romanos. Y Pablo se dirigió a los romanos en 3 formas. Obviamente el pasaje más extenso, pero esto es un resumen. Pero Pablo habló acerca de aquellos destinatarios de la carta en 3 maneras. Y la primera fue que ellos habían sido llamados a ser de Jesucristo. Fíjense ahí en versículo 6. Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
Y llamados a ser de Jesucristo significa que ellos habían sido llamados a salir del mundo para formar parte de la familia de Dios, para formar parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Habían sido llamados para eso, habían sido llamados para participar de todas las bendiciones que están en Cristo, que no tendríamos una predicación para poder decir cuántas son y cuáles son. Habían sido llamados para eso. Lo interesante es que la Biblia enseña que muchos son llamados y pocos escogidos. La proclamación del Evangelio es general. Muchos van a escuchar el Evangelio, pero hay pocos que realmente han recibido el llamado directo de parte del Señor para ser de Él, para formar parte del rebaño de las ovejas. Cristo dijo: yo tengo mis ovejas, yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen. ¿Por qué? Porque son llamadas y escuchan la voz del pastor, no del que está acá, sino del pastor que está en el cielo, el buen pastor. Ahora, ellos habían sido llamados a ser de Jesucristo y habían respondido a ese llamado. La pregunta es si todos los que estamos acá, que hemos oído el Evangelio vez tras vez, hemos respondido a ese llamado. Hemos respondido positivamente a ese llamado. Porque en Roma había en ese momento entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Luego la población fue bajando. Pero en ese momento donde Pablo estaba, 1 millón de personas. Y solo un pequeño grupo de personas habían respondido a ese llamado de una forma positiva. Y la pregunta es, ¿has respondido a ese llamado? ¿Podés decir que sos llamado a ser de Cristo? ¿Formás parte de la familia de Dios? Ojalá que sí. Lo segundo que Pablo le dice que eran amados de Dios, fíjense en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma. Y acá podemos pensar, Pablo se estaba dirigiendo a todo ese 1 millón de personas. No, dice a los amados de Dios. Amados de Dios. Y, a ver, ustedes que conocen la Escritura, seguramente pensarán, bueno, pero de tal manera amó Dios, ¿a qué? Al mundo. Amó al mundo. En general Dios amó a toda la humanidad porque Él entregó a su Hijo para que vaya a la cruz y muera por los pecadores. Y entonces, ¿realmente los amados de Dios se está refiriendo a todo el mundo? Particularmente se estaba refiriendo a aquellos que habían creído en ese mensaje. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto es la demostración del amor de Dios. Pero ¿qué dice después? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese amor fue efectivo en aquellos que creyeron, estos romanos, este pequeño grupo de romanos que estaban ahí. El amor, como dice Primera de Juan, el amor de Dios es primero desde Dios hacia las personas, desde Dios hacia nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero, dice Juan. Pero también ese amor se demostró en el sacrificio de Cristo. Y conocimos ese amor, dice Juan también en 4:16. Conocimos ese amor. La idea es que los amados de Dios eran aquellos que Dios los había amado y que habían creído en ese mensaje del Evangelio y que habían conocido el amor de Dios. Lo tercero es que le dice que ellos fueron llamados a ser santos. Versículo 7 dice, llamados a ser santos. Cuanto a los escritores le dice que son llamados primero a ser de Jesucristo. Lo segundo es que fueron amados de Dios. Y lo tercero es que fueron llamados a ser santos. Y la Biblia nos habla de que todos los creyentes son en posición, son santos. Los que han nacido de nuevo, los que han depositado su fe en Cristo, son llamados santos. Eso es la posición.
que tiene el creyente. Cuando una persona nos pregunta, ¿y vos qué sos? Bueno, yo soy un creyente, soy un santo. Y la otra persona va a quedar mirando y nos va a decir, vos sos un santo. Yo sé que no sos un santo porque hay algunas cosas que realmente no haces bien. A veces haces cosas que no están bien. Entonces, sos un santo. Bueno, eso es la posición. La posición de creyente es un santo. Pero acá no solamente se refiere a llamados a ser santos en posición, sino también en condición. O sea, una santidad que va creciendo en el creyente. Fueron llamados con algún propósito, y ese propósito, entre otros, era que ellos sean santos, que vivan una vida de santidad, de santificación continua. Y ahí es donde nosotros entramos en problema, hermanos, ¿verdad? Es donde nosotros empezamos a desanimarnos porque decimos, hemos defraudado una vez más al Señor. Lo hemos estado viendo con respecto a Pedro. Pedro, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 26, Pedro estaba confiado en sí mismo, pero cuando llegó la tentación, ¿qué pasó? Tropezó en la tentación. Y nosotros somos llamados a ser santos. Fíjense estos versículos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Posición y condición. Los romanos habían sido llamados a ser santos. Primero en posición y también en condición. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso es los santos en posición de santos. Pero también el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. Ahí está hablando de que hay una santificación que va a llegar a su fin cuando estemos delante de Él. Pero mientras tanto, aquí en la tierra debe ir creciendo esa santificación, esa santidad, llamados a ser santos. Vamos a ir ahora al segundo punto. El primero tenía que ver con el escritor y con los lectores. Pero el segundo punto tiene que ver con el gran tema de esta epístola, el gran tema. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. También hemos visto esto. Acuérdense, esto es un repaso. Tenemos que poner una vez más en nuestras mentes estos pensamientos para poder continuar con el estudio de esta epístola. Pero mientras tanto saquemos también el alimento espiritual, la exhortación de lo que estamos viendo. El gran tema de la epístola es, obviamente, el Evangelio. Fíjense en versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dejamos por un lado al escritor y a los lectores. Hasta ahí no vimos malas noticias. Ahora vamos a ver buenas noticias. Y las buenas noticias es que el gran tema es el Evangelio. El Evangelio. Y Pablo le dice tres cosas acá, tres frases que son tres verdades. La primera verdad es una verdad personal. Pablo se apropia de esta verdad que él comunica. Las otras dos son verdades universales para todos, para todas las personas. Y la primera es que Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Para qué fue apartado Pablo? ¿Para qué? Para el Evangelio, para proclamar, para anunciar el Evangelio. Para eso había sido apartado. Y él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Será que algunas personas se avergüenzan del Evangelio? ¿Algunos creyentes se avergüenzan del Evangelio? Bueno, yo creo que sí. Por eso Pablo lo escribe. Quizás Pablo estaba pensando que en Roma, donde era una ciudad muy sofisticada, era una ciudad muy avanzada, quizás hasta una ciudad rica en muchos sentidos, también había pobres,
pero había personas muy ricas, de buena posición social y económica. Cuando uno llegaba con el mensaje de la salvación, que era la historia de un hombre de Israel, un judío que había muerto en una cruz, había resucitado, y que ese mensaje era creído además por personas de humilde condición, personas del bajo nivel social, muchas veces. Entonces, que ese mensaje iba a traer vergüenza a la persona que lo predicaba, que lo enseñaba. Quizás Pablo estaba percibiendo esto, pero entonces él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, de aquello que he sido separado, apartado, no me avergüenzo. Voy a seguir predicando, aunque las personas piensen que estoy loco, aunque las personas piensen que soy un ridículo, que soy un fanático, no me avergüenzo. Ciertamente la vergüenza es una palabra muy vieja, ¿no? Muy antigua. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén ya se mencionó esta palabra. Cuando Adán y Eva estaban sin pecado, dice que ellos no se avergonzaban en el huerto. Pero cuando ellos pecaron, dice que ellos se escondieron de Dios. No querían saber nada que Dios mire lo que ellos habían hecho. ¿Por qué? Por temor a Dios, porque ellos tenían vergüenza de lo que habían hecho. ¿Han sentido vergüenza alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. Y somos sinceros, quizás esta semana hemos tenido vergüenza de algunas cosas que hemos pensado o que hemos hecho. Y a veces nos avergonzamos de las cosas que no nos tenemos que avergonzar. Y a veces, tristemente, no nos avergonzamos de aquellas cosas que sí traen vergüenza. A veces, como creyentes, estamos pata para arriba, por así decirlo, ¿no? Porque a veces nos avergonzamos de cantar alabanzas. A veces nos avergonzamos de orar en nuestra casa o de orar en público, en la iglesia, cuando venimos a la reunión de oración. O a veces por ahí nos avergonzamos de decirle a alguien que vamos a la iglesia o que leemos la Biblia todos los días. De eso no debemos avergonzarnos. Pero Pablo no se avergonzaba de, además, anunciar el Evangelio, hablar el Evangelio. Su tema era el Evangelio. Su tema era las buenas noticias de Dios. Entonces, cuando nosotros sentimos vergüenza, hermanos, quiero que entiendan esto, cuando nosotros sentimos vergüenza, tiene todo que ver ¿con qué cosa? Con el pecado. Si ustedes empiezan a hilar fino en sus mentes, cuando ustedes sienten vergüenza, cuando yo siento vergüenza, tiene relación seguramente con el pecado. Pero cuando nosotros no debemos sentir vergüenza, tiene relación, tiene sentido, ¿con qué? Con Dios. Cuando algo tiene relación con Dios, no hay por qué sentir vergüenza, hermanos. No hay. Si las personas del mundo quieren hablar y burlarse, allá ellos. Pero nosotros no podemos tener vergüenza de las cosas de Dios y no podemos tener vergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que Pablo dijo es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Antiguo Testamento vemos aquel Dios todopoderoso. ¿Cuántos han leído el Antiguo Testamento o alguna parte del Antiguo Testamento? Levanten su mano. Creo que todos. O conocemos las historias del Antiguo Testamento, ¿no? Y ahí vemos el gran poder de Dios manifestado en las grandes maravillas que hizo en su pueblo, en los milagros, en las maravillas que hizo en naciones también, en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad. Pero esto era en la Antigüedad, en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde se ve, dónde se manifiesta el poder de Dios en el Nuevo Testamento? El poder de Dios en el Nuevo Testamento se concentra en salvar a las personas pecadoras. Ahí es donde se concentra el poder de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Lo han pensado eso? Así como el brazo poderoso de Dios hizo grandes maravillas en Israel en la antigüedad, el mismo brazo poderoso de Dios hoy está salvando personas a través del Evangelio. Por eso es que Pablo no se podía avergonzar del Evangelio. ¿Cómo se iba a avergonzar del poder de Dios para salvar a las personas? Tenía que estar orgulloso de eso. El poder de Dios. ¿Saben qué?
el poder de Dios para salvación significa que las personas no pueden salvarse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús contó una historia en Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro. Y el rico, cuando él murió, fue al lugar de tormento. Y de ese lugar él quería pasar a donde estaba Lázaro, que estaba en el paraíso. Y saben que Abraham le dijo: tú no puedes pasar para acá, ni ninguno de acá puede pasar para allá. ¿Ven esa palabra pueden? No puedes, le dijo, no puedes. No podés cambiar del lugar de tormento hasta el paraíso. El hombre no puede hacer eso. Por eso el poder de Dios para salvación es el Evangelio. Otro pasaje en el cual se muestra la imposibilidad del hombre es en la charla de Nicodemo con Jesús. Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque el Señor le dijo: no puedes ver a Dios, no puedes estar bien con Dios si no nacieres de nuevo. Otra vez esa palabra, puedes, no puedes. Solamente el poder de Dios podía salvar a las personas, y ese es el Evangelio. Y al final de esa charla, ¿qué es lo que vemos? Juan 3, 15 y 16. Como la serpiente fue levantada en el desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente era salvada, era sanada, así también Cristo fue levantado en la cruz. Y todo aquel que cree es salvo. El poder de Dios para salvación. Y lo tercero que vemos es que el Evangelio dice por la fe. Fíjense el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, eso es Pablo, no se avergüenza. La segunda verdad es universal porque es poder de Dios para salvación. Y la tercera verdad también es para todos. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La tercera verdad es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es una verdad que no es refutable. Créanme, hermanos, que hay personas, hay religiones que tratan de decir que el Evangelio no es el poder de Dios, aunque quizás lo digan en voz alta. ¿Por qué? Porque introducen en el medio buenas obras, introducen en el medio alguna reputación para poder llegar a ser salvo. Y acá que dice que es poder para salvación a todo aquel que cree. Obviamente acá quedan marginados los que no creen. El poder de Dios está disponible para salvación. El problema es que no media muchas veces la fe para creer en el Evangelio. Y entonces es ahí donde ese poder de Dios no puede hacer el propósito por el cual fue enviado. El Evangelio justifica por la fe. Hay 4 versículos en la Escritura que mencionan y dicen exactamente lo mismo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. 4 versículos. ¿Tiene que ver algo eso con que es importante? Sí. Porque todo lo que es la salvación tiene que ver con la fe, no tiene que ver con las obras. De principio a fin es por fe. Y si alguno de ustedes está pensando esta mañana que porque uno viene a la iglesia, uno ha nacido en una familia cristiana, uno lee la Biblia. Yo conozco personas que dicen: yo tengo la Biblia, la tengo en la mesita de luz, y a veces la leo. Muy bien, pero ¿realmente eso te salva? No, solamente aquel que cree en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que cree en Jesucristo como su Salvador. Tenemos que estar todos en ese mismo sentir, esa misma idea, porque eso es lo que predica la Escritura, hermanos. Hoy en día hay mucho pensamiento en quizás personas que vienen a la iglesia que piensan que porque en algún momento en la historia de su vida han empezado a ir a la iglesia, automáticamente se han convertido
en creyentes. Tristemente eso no es así, a menos que hayan creído en el Evangelio. Y el tercer punto que vemos es el pecado o el pecador y la necesidad de salvación. El pecador y la necesidad de salvación. Hasta ahora había todas buenas noticias, ¿no? Pablo se presenta, Pablo habla acerca de los romanos y Pablo también presenta el gran tema que es el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Buenísimo. Y ahora hay un contraste enorme entre el versículo 17 y el versículo 18. Fíjense el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 17 estaba hablando del Evangelio, de la vida eterna, de la salvación. El versículo 18 está hablando de la ira de Dios. ¿Por qué ese contraste tan grande? Eso es intencional, seguramente. Porque acá Pablo lo que está queriendo enseñarles a los romanos, quizás a alguno que todavía no creía, o para confirmar a aquellos que sí creían, que hay una gran necesidad, una imperiosa necesidad para toda la humanidad del Evangelio. Y entonces Pablo lo que va a hacer de ahora en adelante va a decir que todos necesitan el Evangelio. No es que haya alguno que por ahí está escondido abajo una piedra o que está en un lugar desierto y no tiene contacto con el mundo y que dice, yo no necesito el Evangelio porque estoy aislado completamente del mal. No es así. Todos necesitan el Evangelio. Hay un cambio entonces muy evidente entre el versículo 17 y 18 y ese cambio es un cambio necesario. Después lo que vemos también es que hay dos cosas en versículo 18 en adelante, dos cosas que nosotros entendemos que van a venir del cielo. Acá nos habla acerca de una, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esto es algo que los creyentes esperan ¿qué? La salvación del cielo. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 dice que esperamos del cielo ¿a quién? Al Salvador. Los creyentes estamos esperando al Salvador, a Cristo. Hoy cuando te levantaste en la mañana, ¿pensaste que Cristo puede venir a salvarte hoy, a llevarte con Él? Estamos esperando la salvación que viene del cielo, al Salvador, si es que realmente somos creyentes. Pero hay algo que los incrédulos no están esperando y es la ira de Dios. Los creyentes esperan la salvación, los incrédulos no están esperando la ira de Dios, pero va a venir, va a venir. Y entonces tenemos acá que la palabra ira, o la palabra, podemos decir, enojo, la ira de Dios, es la palabra que abre el versículo 18. Pero también es una palabra que describe en el capítulo 2, versículo 5, dice 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo agarra a dos grupos de personas y a la primera, a la cual va a describir, abre con la palabra ira, la ira de Dios. La ira de Dios va a venir del cielo. ¿Para quiénes? Para los que él expone ahí en versículo 18 hasta el versículo 32, que son los grandes pecadores. ¿Ven el título ahí? Arriba, los grandes pecadores. Pero también coloca la misma palabra ira donde está describiendo a los pecadores moderados, a los moralistas, a las buenas personas de este mundo. Entonces lo que hace Pablo acá es decir, tanto los grandes pecadores como los pecadores moderados, los buenos padres de familia, las personas buenas que no han hecho mal a nadie, todos necesitan el Evangelio para ser salvos, todos. No hay diferencia, dice Pablo. Sean judíos, sean gentiles, son pecadores y necesitan el Evangelio.
Por eso que Pablo hace esa aclaración y utiliza esa palabra en ambos. Y lo que vimos también es que los grandes pecadores han sido abandonados por Dios a tres cosas. Son las tres cosas que vemos ahí. A la inmundicia de sus corazones primero, los deja a la inmundicia de sus corazones. Sabemos que del corazón no sale nada bueno. El corazón del hombre está podrido por naturaleza. Y entonces aquellas personas que desprecian a Dios, que no quieren el Evangelio, que lo rechazan, Dios primero los abandona a las maldades de su corazón para hacer todo lo que su corazón les manda hacer, aun cosas perversas. Pero también dice que los abandona o los entrega a pasiones vergonzosas, donde ahí vemos los pecados más reprobables de la sociedad, ¿no? Que hoy en día muchos de ellos son legalizados, ¿no? La homosexualidad, dentro de eso. De eso nos habla Pablo también ahí. Pero después dice que los entrega a una mente reprobada, y ahí ya al final, donde ya las personas no disciernen entre lo que está bien y lo que está mal. Estos grandes pecadores han pecado tanto tiempo, han incurrido en pecados muy graves, que ya su mente ya no discierne qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Hermanos, ojalá que no sea el caso de nuestras vidas, que estamos dejando entrar al pecado y estamos dando espacio al enemigo para que después el pecado sea más fácil en nuestra vida. Y eso puede pasar. Algunos dicen, bueno, quizás no es un creyente, pero a veces pasa en los creyentes también. Deja la puerta abierta y empieza a entrar, y después, ¿qué pasa? Ya empieza a ser más fácil, porque estamos apagando al Espíritu. El Espíritu Santo nos está reprendiendo nuestros corazones. Ahora, lo segundo que vemos ahí es los pecadores moderados. La frase fue un buen hombre. Saben que en un grupo de WhatsApp que yo tengo en mi celular, esta semana una persona mandó una foto, una publicación de Instagram de Doña Florinda. ¿Se acuerdan de Doña Florinda? ¿Qué tiene que ver Doña Florinda con esto? Bueno, ahora van a ver. Doña Florinda, que ella, la persona, Florinda Mesa creo que se llama, fue a visitar la tumba de Gómez Bolaños, que es el Chavo, ¿no? Ustedes lo conocen. Y yo vi la publicación, me pareció simpática, ¿no? Pobre. Esta era la esposa, fue la esposa de este hombre, y fue a visitar la tumba. Algo normal, natural. Pero de repente no sé por qué en la tumba había como una especie de placa. Y yo hice zoom y no se veía lo que decía arriba, había un texto, pero al final decía lo que dice ahí: fue un buen hombre. Si uno lee acerca de este personaje, esta persona, podemos decir, yo no creo que haya dado testimonio de que era un creyente, que creía en Cristo, que había recibido y había creído en el Evangelio. No creo que haya sido el caso de él. Y entonces era un buen hombre, porque le dio trabajo a un montón de personas, porque hizo un montón de cosas buenas en este mundo. Y entonces en su lápida dice, fue un buen hombre. Y así está lleno el mundo de estas personas. Quizás hay más personas que piensan que son buenas personas que son grandes pecadores. Y lo podemos ver eso. No vemos un desastre de pecados en el mundo. Vemos personas que andan por la vida así como así, ¿no? Que de vez en cuando hacen algún pecado, pero que no le hacen mal a nadie, ¿no? Como dicen ellos. Pero ellos también necesitan el Evangelio. ¿Por qué? Fíjense en capítulo 2, versículo 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuáles son los que sin ley han pecado? Son todos aquellos que no eran los judíos, que no tenían la ley y que
habían pecado igual. Aunque no tenían ley, pecaron. Eran pecadores. Después dice que los que bajo la ley han pecado serán juzgados. O sea, no había diferencia. Cada uno será juzgado de acuerdo a la revelación, a la luz que tienen de parte de Dios. Los que no tenían la ley tenían alguna revelación, pero no hicieron de acuerdo a esa revelación. Y los que tenían la ley tampoco, porque no cumplieron la ley. Esos eran los judíos. Lo vamos a ver Dios mediante del versículo 17 en adelante. Pero hasta ahora hemos visto a estos pecadores moderados. ¿Y qué nos dice la Escritura de ellos? Que así como estaban sin ley, igual pecaron. Igual van a ser, dice, igual van a perecer. Fíjense versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, hay veces, y Pablo reconoce esto, hay veces que las personas en el mundo que no tienen ley hacen cosas buenas, hacen cosas que parecería que conocerían la ley porque están evitando pecar en algunos sentidos, ¿no? Saben que robar está mal, saben que matar está mal, que ser un adúltero está mal y no lo hacen. Pero ¿qué de todo lo demás? Porque dice, los que no tienen ley pecaron. Dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la conciencia. Ahí entra en juego la conciencia. Dándoles testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y Pablo cierra esta etapa, esta parte de los pecadores moderados. ¿Saben de qué forma? Diciendo que cuando Dios juzgue a las personas, a los que no creen en Él, en Cristo, y no han recibido el evangelio, dice que Él juzgará los secretos de los hombres. No solamente los pecados públicos, los pecados visibles, sino también, ¿qué cosa? Los pecados secretos. Imagínense lo que va a ser ese juicio. Ese juicio donde todo va a estar a la vista. Los pecados más ocultos. Va a ser un juicio muy triste. Y sin embargo, hoy personas siguen confiando en que son buenos, son buenas personas, no le han hecho mal a nadie. ¿Para qué necesito el Evangelio? Bueno, lee Romanos capítulo 1 y capítulo 2, a ver si no necesitas el Evangelio. Y hermanos, el Evangelio no es solamente para los incrédulos, es para los incrédulos, pero también es para los creyentes, porque debemos vivir a la luz del Evangelio cada día, cada día. Hermanos, hemos tenido un repaso, pero las cosas que hemos escuchado, que hemos visto, son para toda la humanidad. El Evangelio es para todos. Y no hay ninguno que se pueda esconder en alguna piedra o por ahí. Todos necesitamos el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta epístola que podemos estar estudiando ya desde el año pasado. Hoy nos toca repasarla, repasar los puntos clave. Espero que tú hayas hablado a tu pueblo en esta mañana. Continúa hablándonos, Padre. Podemos revisar nuestros corazones, nuestras vidas, Padre, y seguramente encontraremos algunas cosas que tú nos quieres corregir, nos quieres instruir, nos quieres reprender. Te pedimos, Padre, que tú estés obrando con estas palabras, con esta escritura, para que realmente podamos buscar primeramente y estar seguros de que somos de Jesucristo, pero también, Padre, que somos llamados a ser santos. Y, Padre, si estamos flaqueando nuestra vida de santidad, nos encontramos en un momento en nuestra vida que realmente no vemos un cambio positivo en cuanto a la santificación. Pedimos, Padre, que podamos volver al Evangelio, podamos volver a la fe que hemos tenido y que realmente entendamos que debemos seguir viviendo por fe, Padre.
Debemos creer que el Evangelio es poder de Dios también para llevarnos en santificación. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.